Vamos a continuar y en esta oportunidad vamos a estar pasando a hablar del ministerio del profeta. Dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entendamos, por muchos años el ministerio del profeta ha sido ignorado o ha sido mal entendido. Muchos han pensado que el ministerio del profeta estaba limitado al periodo del Antiguo Testamento, pero en Efesios 4, Pablo declara que el segundo de los dones del ministerio es necesario para preparar al pueblo de Dios para la obra del ministerio y para llevarnos a la madurez. Recordemos que en Efesios 4:11 dice, y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La Biblia, o en la Biblia, se menciona mucho al profeta. En el Antiguo Testamento conocido también con diferentes nombres. Por ejemplo, algo que hoy nos horrorizaría es que en 1 Samuel capítulo 9, verso 9 dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Pero también en el Antiguo Testamento se menciona el caso y el hecho de falsos profetas. En Jeremías capítulo 5, versos 30 y 31 dice, cosa fea y espantosa es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y en el 6:13 de Jeremías también dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue su avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Triste relato en el Antiguo Testamento de lo que sucedía con los profetas, con algunos de los profetas. Pero hablemos de los profetas de hoy. Dios los sigue usando hasta el día de hoy y los seguirá usando. Una cosa es la palabra escrita de los profetas bíblicos y otra, los profetas que Dios aún sigue levantando en estos tiempos. Pero también en estos tiempos se han levantado falsos profetas que no solo ellos están mal, sino que por medio de la avaricia, como decía el Antiguo Testamento, llevan a la perdición a todo un pueblo, como leímos en los versículos anteriores de Jeremías. Jesús, siendo un profeta también, habló de los profetas verdaderos y advirtió de los profetas falsos. Y nos enseña de eso a través de su palabra. Ahí en Mateo capítulo 10, verso 41, dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Un profeta es alguien que habla por Dios. Al profeta se le ha dado el singular ministerio de representar en parte a Dios delante de los hombres. Cuando un profeta hable de parte de Dios, al profeta se le ha dado el singular ministerio de representarlo al Señor. Pero cuando ese profeta habla de parte de Dios, su palabra, atienda bien, su palabra, la palabra de ese profeta, debe ir paralelamente con la palabra escrita de Dios. Nunca va a contradecir la palabra escrita. Esta revelación de Dios por medio del profeta va a dar a la iglesia varias cosas. Por ejemplo, va a dar dirección, va a confirmar una guía y una visión, dará comprensión de la palabra de Dios, dirá hechos de las vidas de las personas, reprenderá, juzgará, corregirá,
advertirá y revelará acontecimientos futuros. Un profeta ministrará bajo un nivel mayor de unción profética y con mayor detalle y precisión que alguien que esté operando solo en el don espiritual de profecía. Una cosa es el profeta como ministro y otra cosa es el accionar del don de profecía. La palabra profética de alguien que es profeta a menudo contendrá revelación que va más allá de la edificación, de la exhortación y del consuelo que puede venir cuando cualquier creyente profetiza. Siempre hay que tener cuidado con las profecías. Por eso el apóstol Pablo escribe acerca de esto. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 dice: no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retén lo bueno. No podemos menospreciar las profecías, pero tampoco le podemos decir sí y amén a todo lo que alguien diciéndose profeta lo va a decir. Lo que alguien en una oración diga. Pablo recomienda examinarlo todo cuidadosamente, eso sí, teniendo el cuidado de no matar la fe. Porque hay personas que al examinar analizan tanto, pero tanto, que se vuelven racionales y ya no viven por fe, sino por razonamiento humano, o sea, por vista. Recordemos que el profeta es un vocero de Dios, tal como Aarón fue un vocero de Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 4, versos 15 y 16 dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Un verdadero profeta va a confirmar los ministerios y los dones, traen juicios, traen bendición, hablan a las naciones, los que están en eminencia, a gobernantes, a reyes y a otros, señalan el pecado, enderezan los caminos torcidos de los ministerios, ungen ministros y les son revelados el pasado, el presente y el futuro.